Bienvenidos y bienvenidas al 20º y último episodio de la quinta temporada de Sucesos Paranormales. Y para fines de YouTube, será el octavo. Yo soy su amigo Felo SG y me complace mucho estar con ustedes nuevamente compartiendo este amor, este gusto por el tema paranormal. También espero que el capítulo anterior les haya gustado mucho y por si aún no lo han escuchado, corran a hacerlo, ya sea que pongan pausa a este episodio o que vayan después. Estuvo muy bueno, se los aseguro. Asimismo, espero que también ya hayan escuchado el material que está disponible en YouTube. A quienes me escuchan por primera vez, los invito a que se den una vuelta por los episodios anteriores para que se familiaricen poco a poco con este proyecto. Les recuerdo nuestras redes sociales, comenzando con la de Instagram, sucesos-prn, el perfil de Facebook, Sucesos Paranormales, el correo electrónico sucesos-prn@outlook.com y también el canal de YouTube. Me pueden encontrar en el buscador de esta plataforma como Sucesos PRN. Así, Sucesos PRN. Si lo desean pueden agregarme a las redes anteriormente mencionadas y por favor suscríbanse al canal de YouTube para que pues vayamos creciendo también en dicha plataforma. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un vídeo. También recuerden que pueden sugerirme algún tema que pudiéramos abordar más adelante y pues mandarme algún tipo de material paranormal que tengan ahí en sus dispositivos celulares. Y bueno, por último, también los invito a que se queden al final de este episodio, pues hay algunos anuncios que debo hacerles muy breves. A menudo nos consolamos pensando que las paredes de nuestra casa son un refugio inexpugnable, que la lógica que rige nuestro día a día es absoluta y que al apagar la luz, el mundo sigue funcionando bajo las mismas reglas físicas de siempre. Pero quienes han escuchado el crujido de la madera a las 3 de la mañana saben que esa seguridad es solo una ilusión. Hoy, hoy no les voy a contar mitos de lugares lejanos o leyendas del folclore popular. Hoy traemos una recopilación de crónicas que encontré navegando en Reddit, en Facebook, y que son testimonios de personas comunes, que en una noche cualquiera vieron cómo el velo de la realidad se desgarraba por completo. Les hablaré acerca de esas anomalías de la mente y el espacio, de habitaciones familiares donde las paredes se parten para revelar un vacío absoluto, y de portales imposibles que se construyen desde el insomnio hacia nuestra propia realidad. Nos adentraremos en el horror de los techos que zapatean al ritmo de una furia antigua, y en el escalofrío de escuchar una voz amada llamándote desde el pasillo, cuando sabes perfectamente que esa persona ya no pertenece a este mundo. Sírvanse un poco de café, pónganse los audífonos, apaguen las luces, que están escuchando Sucesos paranormales. primer relato, el vacío y las sombras. En el año 2019, tuve un sueño profundamente extraño. Me encontraba en una habitación que me resultaba vagamente familiar, aunque no lograba reconocerla del todo. De pronto, observé con horror cómo las paredes comenzaban a desgarrarse, pero en lugar de revelar los materiales de construcción o dejar un rasguño común, el desgarre abría una especie de vacío oscuro y absoluto, una nada que parecía absorber la luz. En ese momento, invadido por una angustia silenciosa, lo único que podía hacer era repetir un mantra de mi mente: no tengas miedo, no te pierdas, no tropieces. Momentos después, sentí que despertaba. Sin embargo, estaba completamente inmovilizado. En el pasado, ya había experimentado episodios de parálisis del sueño, pero esto era distinto. La densidad del ambiente, la vibración en el aire, no se parecía a nada que hubiera vivido antes. Pronto comprendí que esto no era una simple jugarreta de mi cerebro, y ahí fue cuando comenzó el verdadero terror. Mientras yacía boca arriba, una opresión asfixiante inundó el cuarto. Sentí la presencia inequívoca de dos entidades ocultas en la penumbra, seres gigantescos y dotados de una fuerza descomunal. Aunque mis ojos físicos no podían verlos, mi percepción los registraba con claridad. De repente, experimenté una sensación indescriptible.
Mi espíritu o mi alma comenzó a desprenderse de mi cuerpo material. Flotando por encima del colchón, pude ver con tal nitidez mi propio cuerpo tendido, durmiendo. Intenté moverme por voluntad propia, pero fue inútil. Aquella parte incorpórea de mí estaba atrapada. Una de las sombras, con una silueta vagamente humana, me controlaba de forma milimétrica, como si yo fuera una marioneta entre sus hilos. No me permitía alzar la cabeza, pero el breve ángulo de visión que tenía hacia el suelo me confirmó lo peor. Los objetos, la ropa, la disposición de los muebles. Era mi habitación exactamente tal y como la había dejado antes de acostarme. El miedo se tornó en pánico real. En un retorcido juego de dominación, la entidad me permitió levantar un poco la mirada. Fue entonces cuando dimensioné su escala. Era un ser imponente de aproximadamente 2 metros de altura, hecho de pura oscuridad texturizada. A su lado, agazapada, distinguía la segunda sombra. Tenía la anatomía corva y amenazante de una hiena, y parecía obedecer ciegamente las órdenes del humanoide. Tan abruptamente como empezó el viaje, sentí como mi esencia era arrastrada de vuelta hacia mi contenedor de carne. Pero el horror psicológico alcanzó su punto cumbre en el último segundo. Justo en el instante en que reingresé a mi cuerpo, vi cómo la hiena espectral se zambullía dentro de mí al mismo tiempo. Al despertar por la mañana, la luz del sol diluyó el impacto. Convencido de que solo había sido una pesadilla particularmente vívida, decidí ignorarlo y no apagar el desayuno con relatos lúgubres. No se lo conté a nadie. Una semana después, mientras charlaba con mi hermano, la conversación derivó de forma casual hacia los sueños más extraños que habíamos tenido. Decidí confesarle lo que me había ocurrido aquella noche. Su reacción me heló la sangre y destruyó cualquier explicación lógica. Me miró fijamente y me confesó que esa misma noche él había soñado con un hombre sombra que lo perseguía sin tregua. Intrigados y con una creciente sensación de incomodidad, decidimos compartir la historia con nuestros padres durante la cena. Lejos de tranquilizarnos, la situación se volvió aún más siniestra. Mi padre intervino visiblemente perturbado para revelar que esa misma noche él también había soñado con un hombre de sombras que perseguía con intenciones oscuras a mi hermano. Mi madre, por su parte, rompió a llorar o se mostró alterada al confesar su propia pesadilla de esa madrugada. Un animal completamente negro, con la fisionomía de un león salvaje, intentaba morderle el cuello a ella o atacarme a mí directamente en mi habitación. 4 personas, una misma noche, 2 hilos conductores exactos: el hombre sombra y la bestia negra. Hasta la fecha, no hemos encontrado una respuesta científica ni racional para este fenómeno de sincronía macabra. Mis padres, debido a sus profundas creencias cristianas, sostienen firmemente que se trató de una manifestación espiritual o un ataque de fuerzas oscuras que intentó filtrarse en nuestro hogar. Sea lo que sea que haya cruzado el umbral de nuestra casa aquella madrugada del 2019, por fortuna, jamás ha vuelto a manifestarse. Segundo relato: la paradoja de las 3:33. Esta es una historia que casi nadie se atreve a creer, a pesar de que mis padres fueron testigos directos y confirman cada uno de los aterradores detalles que vivimos. Cuando yo era apenas una niña de unos 5 o 6 años, nuestra vida transcurría en una bodega ubicada en la parte trasera del negocio familiar. Era un espacio alargado y rústico, de unos 20 metros de largo por 5 de ancho, techado enteramente con láminas galvanizadas. Como los inviernos en esa zona eran inclementes y las temperaturas solían desplomarse bajo cero, mi papá instaló un falso techo de plafón justo en el área que utilizábamos como recámara, buscando retener un poco el calor. Por esa misma razón, el frío extremo nos obligaba a dormir a los 3 juntos en la misma cama. Una noche, el horror nos despertó de golpe. Recuerdo perfectamente que el reloj digital de la videocasetera
Marcaba las 3:33 am. Un ruido insólito y estridente rompió la calma del lugar. Instintivamente, nos quedamos mudos e inmóviles debajo de las cobijas. En mi mente infantil, intentaba descifrar el origen de aquel escándalo. Sonaba como si algo o alguien corriera a una velocidad inhumana en el espacio confinado entre el plafón y las láminas exteriores, arrastrando un objeto pesado o un palo que rozaba el metal con violencia. El sonido iba y venía de extremo a extremo de la enorme bodega. El detalle que nos heló la sangre fue que el plafón solo cubría una pequeña sección de la habitación. El resto de la estructura estaba expuesta, por lo que era físicamente imposible que un animal o una persona caminara por encima del aire en las zonas desnudas. Sin embargo, el arrastre seguía su curso lineal, imperturbable. Tras unos 5 minutos de angustia insoportable, rota solo por mi inocencia, rompí el silencio en un susurro. «Papi, ¿oyes eso?». Mi papá reaccionó de inmediato haciéndome un gesto de silencio. «Shh». Mientras que mi mamá, a mi lado, soltó una bocanada de aire cortada, como si llevara horas conteniendo la respiración. En ese preciso instante, el ruido cesó en seco. Mi papá saltó de la cama a encender las luces para revisar cómo estábamos. Al mirar a mi mamá, el pánico se multiplicó. Ella, que es de complexión morena oscura, lucía un semblante de una palidez espectral. La piel se le transparentaba tanto que las venas del rostro se le marcaban con nitidez. Con la voz temblorosa, nos confesó que había sufrido un episodio severo de lo que comúnmente llamamos «se le subió el muerto». Estuvo completamente paralizada, incapaz de emitir sonido alguno hasta que mi voz la liberó del trance. Decidido a encontrar una explicación lógica, mi padre tomó una linterna y salió al patio trasero. Pensó que se trataba tal vez de un gato o una rata enorme con algún objeto atorado en la cola que corría por el tejado. Desde el exterior nos gritó con frustración: «Aquí afuera no hay nada». Tan solo hizo de pronunciar esas palabras y el infierno se desató de nuevo. El arrastre metálico comenzó otra vez, pero ahora con más furia. Al voltear a ver a mi mamá, descubrí con espanto que había regresado al letargo. Yacía acostada con los ojos desorbitados y fijos en el techo, sin parpadear. Estaba en un trance profundo, ajena a mis llamados. Desesperado, mi papá trajo una escalera para inspeccionar directamente el espacio entre el plafón y la lámina. Subió, alumbró cada rincón. Nada. El interior estaba completamente vacío. No había animales, escombros, ni rastro de algún objeto que el viento pudiera estar arrastrando de un lado a otro. Cuando bajó y me vio llorando, intentó despertar a mi madre. La lógica se desmoronó por completo. Mi papá se hincó a un lado de la cama y comenzó a rezar en voz alta. El ruido arriba de nosotros se volvió frenético. Iba y venía a una velocidad imposible, cada vez más fuerte, como si reaccionara con ira a los rezos. Llevada por el pánico, me uní a él con la única oración que me sabía a mi edad: el ángel de la guarda. En el último verso de la oración, el estruendo se detuvo de golpe. Mi mamá se incorporó bruscamente en la cama, rompiendo en un llanto desconsolado y mostrando un rostro de absoluto terror que me asustó más que el propio fenómeno. Buscamos refugio en el reloj de la videocasetera para saber cuánto tiempo había pasado. Lo que vimos nos perturbó aún más. El marcador digital ahora indicaba las 2:17 am. El tiempo había retrocedido o se había distorsionado por completo en esa habitación. Incapaces de pasar un segundo más bajo ese techo, tomamos unas cuantas mantas, salimos corriendo de la bodega y pasamos el resto de la noche hacinados en la parte trasera de la camioneta del negocio, tiritando de frío y miedo. Al amanecer, lo primero que hicieron mis padres
fue contactar a un sacerdote para que bendijera minuciosamente la bodega y todo el terreno. Desafortunadamente, aquello pareció solo apaciguar las cosas temporalmente. Durante los años siguientes, una serie de eventos inexplicables y sombras erráticas continuaron manifestándose en la propiedad. Cuando intentamos compartir nuestra experiencia con tíos abuelos, nos topamos con una pared de escepticismo. Nos dijeron que seguramente la falta de sueño nos había hecho alucinar, que era el viento jugando con la estructura o que algún ladrón intentaba meterse a robar y no supimos buscar bien. Sin embargo, nosotros sabemos lo que pasó. Sabemos que esa noche el tiempo se dobló, que algo invisible corrió sobre nuestras cabezas y que por unos instantes las reglas del mundo real dejaron de funcionar. Tercer relato, el arquitecto del insomnio. Siempre me consideré una persona excesivamente lógica, pragmática incluso para mi propio bien. Nunca creí en lo paranormal. Sin embargo, lo que ocurrió hace 3 años todavía me persigue. Literalmente, cada vez que el reloj marca las 3 de la madrugada, un frío eléctrico me recorre la espina dorsal. En aquel entonces, vivía en un pequeño departamento de un edificio construido en los años 70. No tenía nada de especial. Solo era un lugar económico donde quedarme mientras concluía mis estudios universitarios. Todo comenzó una madrugada cuando un sonido imprevisto me arrancó del sueño. El eco de unos pasos resonando en el pasillo. El problema era que mi departamento no tenía ningún pasillo. Era un estudio de una sola pieza. Al principio, supuse que era un sueño residual, pero al abrir los ojos por completo, me topé con una imposibilidad física. Frente a mí, empotrada en el muro, había una puerta que jamás había estado allí. Era vieja, de madera maciza y con la pintura verde descascarada. Estaba entreabierta y, al otro lado, se vislumbraba un corredor infinito, enorme y lúgubre, que recordaba un hospital abandonado. Supe que estaba despierto porque me puse de pie y sentí el frío real de la loseta en las plantas de mis pies. El corredor poseía luces fluorescentes que parpadeaban con un zumbido intermitente y exhalaba un olor rancio, a humedad confinada durante décadas. Miré a mi alrededor para asegurarme de que el resto del estudio seguía intacto. Todo era normal, a excepción de ese umbral imposible. Por un impulso irracional que aún no logro comprender, di un paso hacia el interior. Aquel lugar se sentía vivo. Las paredes crujían levemente con un ritmo sutil, como si algo detrás del concreto inhalara y exhalara de forma compasada. Avancé apenas unos metros cuando un llanto suave me congeló la sangre. Era una voz femenina, pero carecía de humanidad. Sonaba como una imitación mecánica, como si algo intentara replicar el dolor humano sin comprender realmente cómo se llora. El pánico me hizo reaccionar. Regresé sobre mis pasos a toda prisa. Me arrojé a la cama y cerré la puerta de golpe. Al amanecer, el umbral había desaparecido. El muro volvía a ser una pared sólida y lisa. Intenté convencerme de que la fatiga me había provocado una alucinación severa, pero la estructura regresó la noche siguiente, exactamente a las 3:11 a.m. Esta segunda vez decidí no cruzar, pero la curiosidad me arrastró a mirar a través de la rendija. Al fondo del corredor, de espaldas a mí, distinguí una silueta. Era una figura alta, extremadamente delgada y con una anatomía deforme. Sus extremidades parecen que son desproporcionadas, son largas en comparación con su torso. Permanecía completamente inmóvil, rígida, sin rastro de respiración. Al agudizar la vista, noté que su cabeza estaba ligeramente ladeada, como si estuviera pegando el oído hacia mi habitación, escuchándome. Retrocedí con cautela, intentando no hacer ruido. En ese instante, la criatura comenzó a girarse, muy despacio. No quise ver su rostro. Azoté la puerta y de inmediato algo impactó contra la madera desde el otro lado, arañando con desesperación.
intentando forzar la entrada. Pasé el resto de la noche en vela, vigilando el muro hasta que la luz del sol desvaneció el acceso una vez más. El fenómeno se convirtió en una rutina macabra durante semanas. A veces el pasillo parecía vacío, otras se escuchaban pisadas aproximándose a toda velocidad. En ocasiones susurraban mi nombre detrás de la madera o sentía una respiración helada cerca de mi oído, a pesar de que yo no hubiera abierto la puerta. La presión psicológica era cada vez más insoportable. La última noche ocurrió el evento que me obligó a dejarlo todo. La puerta se materializó a las 3:11 am, pero esta vez ya estaba abierta de par en par. A escasos centímetros del umbral se encontraba la silueta alargada. Su cabeza colgaba doblada en un ángulo imposible, como la de un insecto curioso, y de su cuerpo emanaba un crujido constante similar al de huesos rompiéndose uno tras otro. El terror me paralizó por completo. La criatura dio un paso hacia el interior de mi habitación. Su pie era grotesco, largo, plano, con dedos estirados que asemejaban ramas secas. Se inclinó hacia mí, acortando la distancia como si saboreara mi miedo. Entonces habló. ¿Sabes quién te abre la puerta cada noche? Su voz no viajó por el aire. Resonó directamente como un eco amplificado dentro de mi cabeza. Retrocedí a trompicones hasta golpear mi espalda contra la pared del fondo. El ser extendió una mano larguísima y famélica hacia mi rostro. No dejes de dormir. Cuando duermes, puedo construir más pasillos. En ese instante de absoluta lucidez, lo comprendí todo. Aquello no era una anomalía del edificio que aparecía ante mis ojos. Era un sistema de túneles que esa entidad estaba construyendo desde los rincones de mi propia mente hacia la realidad material. Estaba utilizando mis horas de sueño como un puente. La criatura estiró sus dedos filosos hasta rozar mi frente. En ese preciso momento, cientos de voces distorsionadas emergieron de la oscuridad del fondo del pasillo, y éstas repetían al unísono en un coro ensordecedor. Abre, abre, abre. El shock me devolvió el control de mi cuerpo. Me arrojé hacia el interruptor principal y encendí la luz del departamento. Al instante, la criatura se disolvió como una columna de humo negro y la puerta se esfumó. Salí corriendo del edificio a las 3:19 am con lo único que llevaba puesto y jamás regresé por mis pertenencias. Un mes después, el inmueble fue desalojado y demolido debido a fallas estructurales graves. Lo que realmente me heló la sangre fue el comentario casual del arquitecto a cargo de la inspección, el cual apareció en una nota local. Es extraño. Encontramos un entramado de pasillos y accesos ocultos en zonas donde estructuralmente no deberían existir, como si alguien los hubiera añadido de forma posterior. Yo sé perfectamente que yo no los construí, pero también sé quién está del otro lado, esperando a que me durmiera para terminar la obra. Cuarto relato: el secreto del closet. Cuando era pequeña, tenía de esas camas literas tipo estudio de 2 pisos. En la parte superior estaba el colchón y en la planta baja se distribuían un pequeño escritorio y mi closet. La puerta de ese armario nunca funcionó bien. Se trababa con facilidad. Para colmo, las escaleras para subir y bajar eran sumamente complicadas y empinadas, y el espacio entre el colchón y el techo era tan estrecho que ni siquiera podía sentarme erguida sin golpearme la cabeza. Era, en pocas palabras, un lugar del que resultaba difícil salir a oscuras. Sin embargo, una noche ocurrió lo inexplicable. Me quedé profundamente dormida en la parte alta, como cualquier noche, pero en algún punto de la madrugada recobré el conocimiento en condiciones deplorables. Estaba encerrada en la absoluta penumbra del closet de abajo. La atmósfera adentro era sofocante. Desesperada, intenté empujar la puerta, pero estaba completamente bloqueada desde el exterior.
Comencé a llorar y a gritar del miedo hasta que mi mamá, alertada por los lamentos, bajó a la habitación. Al revisar qué obstruía la salida, se topó con una escena desconcertante. Todos mis peluches y juguetes grandes estaban meticulosamente amontonados y compactados contra la puerta del armario, funcionando como una barricada perfecta para evitar que yo pudiera salir. Cabe aclarar un detalle crucial. Yo jamás he sido sonámbula. Nunca he hablado dormida ni he caminado sin rumbo, ni tengo antecedentes de trastornos del sueño. Para una niña de mi edad, habría sido físicamente imposible bajar aquellas difíciles escaleras en un estado de inconsciencia total, recolectar los peluches en la oscuridad, apilarlos con fuerza desde afuera contra la puerta y, sobre todo, meterse al closet por alguna rendija imposible para quedar atrapada. Nadie más en la casa se había levantado esa noche. Mi mamá no lo hizo, y no había nadie más que pudiera haberme jugado una broma de tan mal gusto. A partir de ese extraño incidente, el miedo se instaló en mi cuarto. Hubo una época en la que, sin razón aparente, sentí el impulso incontrolable de esconderme en ese mismo closet solo para romper a llorar de una manera inconsolable, como si las paredes de madera guardaran el eco de una angustia que no era mía. Nadie en la familia logró encontrarle jamás un sentido lógico a lo que vivimos. Hasta el día de hoy, el suceso permanece como un misterio sin resolver. Lo único que mi mamá me confiesa a veces, cuando recordamos esa noche, es que en los pueblos y el folclore local se cree que las brujas o ciertas entidades se llevan a los niños de sus camas para esconderlos o jugar con ellos. Yo, yo no sé qué creer. Al día de hoy me sigue invadiendo el mismo escalofrío de la infancia al pensar en qué fue lo que realmente me bajó de la cama esa noche y me encerró en la oscuridad. Quinto relato. El engaño en las escaleras. Hola a todos. Sé perfectamente que nadie me va a creer esto, pero necesito contarlo. Cuando tenía 10 años, me quedé solo en casa porque mis padres salieron a hacer unas compras. Creo que habían ido al supermercado. Lo malo fue que, a los pocos minutos de que se marcharan, el internet se cayó por completo, dejándome incomunicado. Para distraerme, tomé el celular que mi mamá me había dejado y me puse a jugar Geometry Dash. Todo iba normal hasta que, unos 5 minutos después, empecé a escuchar ruidos extraños. Provenían del área de la lavandería, la cual no es un sótano real, pero para que se den una idea de la estructura, imaginen algo similar. Eran golpes secos y constantes. Mi gato se volvió completamente loco. No paraba de maullar de una forma extraña y rasguñaba la puerta con desesperación. Preso del pánico, decidí subir corriendo a la planta alta para esconderme. De pronto, un tremendo golpe resonó abajo. La puerta se había abierto de par en par. Corrí a ocultarme dentro del closet de mi habitación, pensando en la típica lógica de las películas de terror, de que ahí nunca te encuentran. Desde la oscuridad del armario, escuché perfectamente cómo unos pasos pesados comenzaban a subir las escaleras. Cuando los pasos llegaron al piso de arriba, el sonido cambió drásticamente de la nada. Se escuchó el chirrido de la puerta del patio y una voz idéntica a la de mi madre gritó: «Hijo, ya llegamos». Mi reacción fue de total desconcierto. No tenía sentido. Apenas 2 minutos después, la pantalla del celular se iluminó con un mensaje de mi mamá. No sé cómo se envió si no tenía señal de internet. Supongo que fue un milagro del destino, pero el texto decía: «Hola hijo, ¿cómo vas? Vamos a tardar unos 10 minutos más en llegar porque tu papá se quiere probar una chaqueta». En ese instante, el terror me congeló. Si mis papás seguían en la tienda, ¿de quién era la voz que acababa de llamarme desde el pasillo? Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración dentro del closet y esperando lo peor. Cuando pasaron los 10 minutos exactos del mensaje, escuché el ruido real de la puerta principal abajo y, de nuevo,
Las voces combinadas de mi mamá y mi papá exclamaron: «¡Hijo, baja!». Reuniendo todo el valor que tenía, asomé la cabeza con cautela. Bajé las escaleras y los vi allí, acomodando las bolsas de las compras. Corrí hacia ellos y les conté todo lo que había vivido, pero su respuesta fue la de siempre: «Hijo, tienes una imaginación demasiado grande». Desde ese día, le he relatado esta historia a tíos, primos y a mis abuelos. Nadie me toma en serio. Todos me dicen: «Benja, eres un mentiroso. No tienes por qué inventar cosas». Les he jurado por lo más sagrado que esto ocurrió tal y como lo cuento. Pero hasta el día de hoy, el escepticismo en mi familia sigue intacto. Sé que ellos nunca me van a creer, pero espero que alguien aquí pueda entender el horror de escuchar a tu madre en el pasillo, sabiendo que está a kilómetros de distancia realmente. Sexto relato: la vecindad de las sombras. Vivo en Argentina, en un barrio marcado por un historial denso y oscuro. Un lugar donde los asesinatos inexplicables y las desapariciones misteriosas parecen formar parte del mismo suelo. Mi casa tiene aproximadamente 128 años, una estructura antigua que guarda demasiados secretos. Desde los 9 años comencé a ver y escuchar cosas que escapan a la lógica. Aunque mi madre siempre me ha tratado de paranoica, yo sé perfectamente lo que presencié aquella mañana. Desde muy chica voy a la escuela en el turno matutino, por lo que mi rutina siempre empieza a las 5:30 am. Sin embargo, esa madrugada me desperté antes de lo habitual. Cabe aclarar que duermo sola. En medio del silencio sepulcral de la habitación, una voz clara y gélida resonó en el ambiente: «Estoy abajo». Inmediatamente después, una serie de gritos horribles y desgarradores inundaron el lugar. El pánico me dominó. Grité con todas mis fuerzas. Cuando mi mamá entró corriendo a mi pieza, me encontró arrinconada, temblando y llorando desconsoladamente. Entre lágrimas, le confesé una visión espantosa. Había visto la silueta de nuestra vecina en medio de mi cuarto, arrancándose los ojos con las manos. Aquella mujer era alcohólica, pero jamás había sido mala con nosotros, lo que hacía la escena aún más grotesca. Mi madre, por supuesto, lo atribuyó a una pesadilla. Esa misma noche, los mismos alaridos distorsionados volvieron a manifestarse, impidiéndome conciliar el sueño. Al día siguiente, alrededor de las 5 de la tarde, la policía tocó a nuestra puerta. Nos preguntaron si sabíamos algo de la vecina, ya que acababan de encontrar su cuerpo. Se había colgado. Me quedé helada. Miré a mi madre con el rostro desencajado y le dije: «Mamá, pero si la vecina me regaló caramelos hace apenas 10 minutos». La confusión y la gravedad de la situación hicieron que los oficiales nos permitieran ingresar brevemente a la propiedad de la mujer. Al entrar, el horror de mi visión matutina se materializó de la forma más cruda. Tirado en el suelo, cubierto de fluido y polvo, estaba uno de los ojos de la vecina, el cual estaba desprendido de su órbita antes de que ella muriera. Aquí es donde todo se conecta con la siniestra reputación del barrio. La casa que ella alquilaba arrastraba una larga cadena de tragedias. En ese mismo terreno ya habían ocurrido muertes y desapariciones casi idénticas en el pasado, como si el lugar exigiera un tributo de sangre y locura a quien decidiera habitarlo. Mi propia casa no se queda atrás en esta geografía del espanto. En las noches se escuchan golpes secos en las paredes, llantos ahogados y lamentos horribles que hielan la sangre. Fenómenos de los que mi tía también fue testigo cuando vivía aquí con mi madre. Pero el epicentro de la actividad es, sin duda, mi habitación. El tío abuelo de mi madre falleció en esa misma pieza y su muerte estuvo lejos de ser pacífica. Tenía 89 años. En sus últimos días había dejado de hablar y se limitaba a clavar la mirada en el vacío. Una mañana apareció muerto sobre la cama. Se había cortado la garganta minuciosamente utilizando su propia lapicera favorita.
Hoy tengo 16 años. Nadie en mi familia me cree cuando sostengo que vi el alma de la vecina sufrir su propio calvario horas antes de que la policía la encontrara. Es un verdadero horror vivir atrapada en un lugar donde los ecos del pasado y los presagios del futuro se confunden, y donde las cosas que veo y escucho en la penumbra, tarde o temprano terminan manifestándose en la realidad. Séptimo relato: la condena de la ventana. Cuando tenía 14 años, vivíamos en una casa antigua y desgastada por el tiempo. Éramos solo tres en el hogar: mi madre, mi hermana y yo. Los recursos económicos escaseaban, pero teníamos lo suficiente para salir adelante. En esa casa, lo extraño era parte de la rutina. A menudo escuchábamos murmullos difusos o vislumbrábamos siluetas oscuras por el rabillo del ojo. Sin embargo, nunca les prestamos demasiada atención, ya que aquellas sombras siempre parecían manifestarse en el exterior, al otro lado de los muros, hasta que, una noche, el horror decidió manifestarse de frente. Mientras me encontraba en la habitación, una presencia me obligó a mirar hacia la ventana. Afuera, recortada contra la penumbra del patio, había una figura espantosa, un ser de una palidez espectral, carente de boca y con unos ojos saltones y desorbitados que me clavaban una mirada fija, gélida e inhumana. En ese mismo instante, una voz ajena y autoritaria resonó directamente en el interior de mi cabeza, ordenándome que saliera. Casi hipnotizado, comencé a caminar hacia la salida, entregado a la voluntad de aquella entidad. Por fortuna, mi hermana reaccionó a tiempo y me sujetó del brazo, rompiendo el trance. Al recuperar la lucidez, me di cuenta de que la criatura se había pegado por completo el cristal de la ventana. Frente a nuestros ojos horrorizados, la piel de su rostro comenzó a desgarrarse en la zona donde debía estar la boca, abriéndose en una hendidura grotesca mientras emitía un crujido húmedo y espantoso. Con una voz que calaba los huesos, el monstruo pronunció una sentencia. El pánico nos hizo gritar con todas nuestras fuerzas. Mi madre entró corriendo a la habitación de inmediato, pero cuando giramos la cabeza para señalar el peligro, el ser se había ido esfumado en la oscuridad. Como era de esperarse, nuestra madre no nos creyó, atribuyéndolo al miedo o a una pesadilla compartida. Sin embargo, a partir de esa noche la criatura regresó en múltiples ocasiones, apareciendo siempre en el reflejo del vidrio para susurrar la misma y perturbadora advertencia. Preocupada por nuestra evidente paranoia y por pura seguridad, mi madre hizo un esfuerzo económico y compró 3 cámaras de seguridad con el poco dinero que tenía disponible. Instaló una en nuestro cuarto, otra en la cocina y la última en la sala. La noche en que las cámaras se activaron por primera vez, la entidad regresó, pero su comportamiento había cambiado. Ya no contemplaba en silencio. Se veía frenética, desesperada. Comenzó a golpear el vidrio de nuestra recámara con una fuerza brutal hasta que, con un estruendo ensordecedor, la ventana estalló en 1000 pedazos. Recuerdo perfectamente ver los fragmentos de vidrio volando por el aire, e incluso sentí el dolor agudo de una esquirla que me cortó la piel. En medio del caos, las luces de la casa se encendieron. Al parpadear nos topamos con una contradicción imposible. La ventana estaba intacta, perfectamente sellada, y el corte en mi piel había desaparecido. No obstante, cuando mi madre, asustada por el escándalo, revisó las grabaciones de seguridad del patio, el monitor reveló algo que le heló la sangre. No se veía a la criatura, pero en la tierra húmeda del exterior, un par de huellas profundas y deformes se habían ido materializando de la nada justo frente a nuestro vidrio. A partir de ese misterioso suceso, las visitas cesaron por completo y la calma, al fin, regresó a la casa. Octavo relato: el zapateo del diablo. Era un viernes por la noche. Me encontraba acostado en mi cama justo al lado de la ventana que da directo al corral donde suelo dejar a mi perro. El cuarto estaba en penumbra y yo pasaba el rato distraído viendo videos en TikTok,
cuando de repente escuché unos golpes secos en el cristal. Pensé que se trataba de mi perro. Se me había olvidado darle de comer y supuse que reclamaba su cena. Me levanté de la cama, me puse una playera roja y salí descalzo al patio. Mientras le servía el alimento, un sonido extraño me hizo mirar hacia arriba. Algo caminaba sobre las láminas del techo. En ese momento, no le di mayor importancia. En mi barrio abundan los gatos callejeros y es normal escucharlos merodear. Regresé a mi habitación, pero al cerrar la puerta, el ruido cambió drásticamente. Lo que antes parecían pisadas ligeras, se convirtieron en un zapateo rítmico y pesado, como si alguien estuviera taconeando con fuerza justo sobre mi cabeza. Me quedé helado. Sabía perfectamente que un gato era incapaz de producir un estruendo semejante. Tratando de calmarme, decidí ignorarlo. Esa noche me había peleado muy fuerte con mi mamá porque me negué a cenar, así que me acosté de mal humor y seguí deslizando videos en el celular para distraerme. La verdadera pesadilla empezó cuando el algoritmo me mostró el video de una chica llamada Fernanda. Sus palabras me paralizaron el corazón. Decía que si te ibas a dormir enojado con tu madre, el diablo subía a tu techo a zapatear. Arriba de mí, el taconazo frenético no se detenía. Al contrario, parecía acoplarse al ritmo del video. Aterrorizado, me tapé con las cobijas de pies a cabeza. Fue entonces cuando los golpes del vidrio regresaron por segunda vez. Reuniendo el poco valor que me quedaba, me destapé y miré de reojo. No era mi perro. Pegado al cristal, se alcanzaba a distinguir una criatura espantosa. Un ser de un color blanco pálido, extremadamente alto y completamente desprovisto de ropajes. No hacía ningún ruido, solo se me quedó viendo con unos ojos fijos e inhumanos. El trance duró lo que a mí me pareció una eternidad, atrapado bajo su mirada por más de media hora. Finalmente, el instinto de supervivencia venció a la parálisis. Salté de la cama, salí corriendo de la habitación y me refugié en el cuarto de mi mamá. Desesperado y al borde de las lágrimas, le conté lo que estaba pasando. Ella no me tomó por loco al ver mi nivel de alteración. Me acompañó de vuelta a mi recámara. En cuanto pisamos el cuarto, el zapateo en el techo se volvió ensordecedor, como si la entidad celebrara nuestra presencia. Mi mamá se quedó completamente pálida. Sin pensarlo dos veces salimos al pasillo y llamó a mi papá para que regresara de inmediato. Mi papá tardó apenas 3 minutos en llegar a la casa. Entró agitado y lo primero que preguntó nos dejó sin aliento. ¿Quién carajos está arriba en el techo? Al entrar vi a alguien saltando, pero tenía unas piernas rarísimas, como si fueran patas de cabra. Mi mamá temblando le explicó la situación. Él tomó valor y entró a mi cuarto para revisar la ventana, pero el ser pálido ya se había desvanecido. En su lugar, una serie de risas burlonas y agudas comenzaron a retumbar desde las láminas, seguidas de un zapateo aún más violento. La situación era insostenible. Abandonamos la casa esa misma madrugada y manejamos a toda velocidad hacia la casa de mi abuela. Cuando tocamos a su puerta y nos vio las caras, nos hizo preguntas lógicas. Con la sabiduría de los años y el rostro desencajado nos miró y dijo, «Él los viene buscando». Nos metió empujones y cerró con llave. No pasaron ni 2 minutos cuando el horror se mudó de dirección. El zapateo pesado y las risas grotescas comenzaron a resonar ahora en el techo de mi abuela. Nos reunimos en la sala y nos pusimos a rezar con desesperación. Estuvimos en oración por más de 1 hora, aferrados a la fe, hasta que el silencio finalmente regresó a la noche. Nos quedamos a dormir todos juntos en el piso de su sala. Al día siguiente, cuando volvimos a nuestra casa, el ambiente se sentía completamente limpio y en paz. Desde aquella aterradora madrugada del viernes, una regla implícita quedó grabada en nuestra familia. Nunca más nos hemos vuelto a ir a la cama peleados. 9º relato: Las luces del cerro.
Hace aproximadamente 8 meses visité a mi abuela paterna. Su casa está ubicada justo frente a un cerro y cuenta con un patio muy grande. Ya había caído la noche y la oscuridad era absoluta en los alrededores. Yo me encontraba en el exterior dándole de comer a las aves de mi abuela cuando, de repente, una risa extraña cortó el silencio en el aire. Al voltear hacia la cocina, vi a mi abuela concentrada en la cena. En ese momento, solo estábamos ella y yo en la propiedad. Primero pensé que el sonido provenía de la casa de mis tías, quienes viven al lado, pero al mirar hacia allá, noté que todas sus luces estaban apagadas. Antes de que pudiera buscar otra explicación, la risa resonó por segunda vez. Mi abuela salió de inmediato del patio con el rostro demudado y me ordenó ponerme a salvo dentro de la casa, advirtiéndome que las brujas nos estaban acechando. Al levantar la vista hacia el cerro, me topé con un espectáculo perturbador. Decenas de bolas de fuego flotaban y se desplazaban velozmente entre la vegetación de la colina. La vecina de al lado tenía una bebé de apenas 3 meses de nacida. Mientras observábamos el fenómeno, vimos cómo aquellas luces ardientes descendieron del cerro y se posaron directamente sobre el techo de su vivienda. En ese mismo instante, la pequeña comenzó a llorar de una manera desgarradora, con un llanto de absoluto dolor que nos heló la sangre. Sin pensarlo, mi abuela y yo corrimos hacia la propiedad contigua para intentar ayudar. Al llegar, encontramos la puerta principal abierta de par en par y el interior completamente destrozado, con los muebles volcados como si se hubiera librado una pelea violenta. Al entrar a la habitación principal, nos encontramos con una escena de horror indescriptible. La vecina yacía en el suelo con heridas severas en el abdomen y la bebé había desaparecido. A lo lejos, solo se alcanzaba a escuchar unas risas lúgubres que se alejaban rápidamente en la oscuridad hacia el cerro. Mi abuela rompió en llanto ante la brutalidad del hallazgo, y yo me encargué de llamar de inmediato a las autoridades. Desafortunadamente, la crudeza y la naturaleza de los hechos provocaron que nadie creyera nuestra versión sobre las luces y la desaparición. Debido a la crisis nerviosa y el impacto de la situación, las autoridades determinaron internar a mi abuela en una institución de salud mental, mientras que a mí me asignaron terapia psicológica obligatoria. Por desgracia, mi abuela falleció hace unos meses tras haber salido del hospital, dejándome solo con el peso de este recuerdo. Al día de hoy, continúo asistiendo a terapia. La violencia del escenario que presencié aquella noche dejó una huella profunda en mí y sigo trabajando activamente con profesionales de la salud para procesar el impacto emocional de este doloroso suceso. Décimo relato: el parásito del duelo. No sé si alguien va a creer esto, pero necesito escribirlo. Lo necesito porque el insomnio me está destruyendo y el silencio de esta casa me está volviendo loco. Mi hermana Valentina murió hace una semana en un accidente de carretera. Tenía apenas 19 años. Desde el día del entierro, el hogar se desmoronó. Mi madre pasa las horas confinada en su habitación, sumida en un trance de dolor, y mi papá alarga sus jornadas de trabajo hasta la madrugada con tal de no pisar este lugar. El ambiente es denso, asfixiante, como si el accidente no solo se hubiera llevado a Valentina, sino que hubiera apagado la vida de todos nosotros. Hace 3 noches me quedé completamente solo. Eran cerca de las 11:40 de la noche. Me encontraba en la sala de la planta baja, scrolleando el celular con el volumen alto para mitigar el vacío de las paredes. Y entonces, el eco irrumpió desde el piso de arriba. Nuestra casa es vieja y sus maderas suelen crujir por el cambio de temperatura, pero aquello era distinto. Eran pisadas lentas, insoportablemente lentas. Suponiendo que mis padres habían regresado sin que me diera cuenta, me acerqué al pie de los escalones. «¿Mamá?», grité, intentando sonar tranquilos. Nadie respondió, pero las pisadas se detuvieron en seco. Me quedé clavado en el sitio, con la mirada fija en la penumbra de la escalera. Tras unos segundos de silencio sepulcral,
Una voz flotó desde el piso superior. ¿David? Se me congeló la sangre en las venas. Era la voz de mi hermana. No una imitación barata, no un timbre parecido. Era ella. Reconocí a la perfección la cadencia de su tono, e incluso ese sutil ceseo con el que arrastraba la letra D al pronunciar mi nombre. Mi cerebro, en un acto de defensa propia, intentó convencerme de que el estrés y el luto me estaban jugando una mala pasada. Pero el susurro insistió. David, ven. El llamado provenía directamente de su habitación, la misma recámara que permanecía bajo llave y con las cortinas cerradas desde la tarde del funeral. El instinto me ordenaba correr hacia la puerta principal y salir a la calle, pero el dolor del duelo es un arma de doble filo, y una idea desesperada e irracional cruzó por mi mente. ¿Y si de alguna manera médica o espiritual es ella? Comencé a subir los escalones uno a uno. A medida que ganaba altura, el aire se volvía notablemente más gélido, al punto de que mi respiración empezó a evaporarse en vaho. Conforme me aproximaba a la madera de su puerta, percibí un sonido húmedo y rítmico. Alguien estaba sollozando del otro lado, un llanto ahogado lleno de amargura. Apoyé la palma de la mano sobre la perilla de metal que se sentía como un trozo de hielo. «Valentina», pregunté en un susurro. El llanto cesó al instante. Una quietud absoluta cayó sobre el pasillo. Giré la perilla y empujé la puerta. Nada. La habitación estaba sumida en las sombras, vacía y ordenada tal y como ella la había dejado. Sin embargo, algo rompía la simetría del cuarto. La puerta del armario empotrado estaba abierta de par en par. Al dirigir la mirada hacia el interior del closet, el aire se me atoró en la garganta y olvidé cómo respirar. Escondida entre la ropa colgada, recortada contra el fondo oscuro, había una silueta humana. No lograba distinguir sus facciones, pero era una figura normalmente alta y delgada, cuya cabeza colgaba ladeada hacia un hombro en un ángulo antinatural, como si estuviera diseccionando mi reacción. Quise gritar, pero el pánico me provocó una parálisis total. Entonces la silueta habló. David, Esta vez no era la voz de mi hermana. Era una frecuencia aberrante, metálica y rasposa, un intento grotesco de imitar su tono que terminó por revelar la naturaleza de lo que fuera que estaba allí adentro. La figura dio un paso hacia el frente saliendo del armario, luego otro y otro. El terror rompió mi inmovilidad. Bajé las escaleras a tropiezos, devorando los peldaños. Salí disparado a la acera y llamé a mi padre entre lágrimas y gritos descontrolados. Mi papá llegó una hora después, armado con una linterna y el rostro desencajado. Revisamos minuciosamente cada rincón de la casa, los armarios, el domo del techo y las ventanas. No había rastro de ningún intruso, cerraduras forzadas ni ventanas rotas. Sin embargo, cuando mi padre se disponía a cerrar nuevamente el cuarto de Valentina con llave, su linterna iluminó un detalle sobre las sábanas de la cama. Nos acercamos lentamente. En el centro del colchón yacía una fotografía familiar enmarcada. Sé con certeza que esa foto estaba guardada y bajo llave en uno de los cajones del buró antes de que saliéramos hacia el cementerio días atrás. Alguien la había sacado, alguien la había roto. El desgarre de la imagen era preciso. La silueta de mi madre estaba intacta, la de mi padre también. Incluso la figura de Valentina permanecía en el papel. El único trozo que faltaba, arrancado con saña, era el mío. En el reverso del portarretratos, escrito con una caligrafía picuda y descuidada que jamás había visto en mi vida, descubrimos un mensaje. La próxima vez, quédate. Desde esa noche arrastré un colchón a la sala y me niego a subir al segundo piso. No he vuelto a dormir, porque anoche, justo cuando el reloj de la sala marcaba las 3 de la mañana, volví a escuchar las pisadas lentas y pesadas, solo que esta vez no bajaban las escaleras. Esta vez
El crujido provenía de debajo de mi cama. Las luces se encienden, el sol eventualmente sale y la rutina del día a día nos obliga a fingir que todo está bien. Pero después de escuchar estos relatos, uno no puede volver a mirar las esquinas oscuras de su habitación de la misma manera. ¿Qué fue lo que realmente zapateó en aquel techo? ¿Qué clase de arquitectura maldita construye pasillos en nuestra mente mientras dormimos? No tenemos respuestas científicas y quizás sea mejor así. A veces, la explicación lógica es solo una venda que nos ponemos en los ojos para no admitir que compartimos el mundo con cosas que no podemos comprender. Si tú también has visto una silueta asomarse por tu ventana o has sentido una presencia bajo tu cama que la lógica no puede explicar, recuerda que puedes enviar tu historia. Aquí siempre habrá alguien dispuesto a creerte. Por ahora, el reloj sigue avanzando. Intenten descansar si me están escuchando de noche. Cierren bien las puertas de sus armarios y si despiertan a las 3:11 de la madrugada, procuren no mirar fijamente hacia la pared. Y bueno, así es como concluimos con este episodio de Sucesos Paranormales. ¿Qué les ha parecido? Espero que lo hayan escuchado y disfrutado mucho. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, es completamente gratis. Y ahora sí, antes de cerrar este episodio, como ya les había mencionado, este es el último de esta temporada. Y por ende me tomaré un mes sin subir contenido a Spotify, reanudando hasta el día 9 de agosto. Sin embargo, esto no significa que estaré inactivo en las diversas redes sociales. Me dedicaré este mes a regrabar episodios de temporadas anteriores para subirlos a YouTube y también comenzar a afianzar esa plataforma. Así que espero que también estén al pendiente del contenido que ahí estaré publicando. Recuerden que me encuentran como Sucesos PRN, así todo junto. Asimismo, si me tienen de contacto en el Facebook o me siguen, también estén al pendiente de las infografías e historietas que publico a menudo. Quiero agradecerles muchísimo que me hayan acompañado a lo largo de estas 20 semanas a través de sus dispositivos, ya sea en el trabajo, camino al trabajo, o a la escuela, en la casa mientras cocinan, o en una noche lluviosa, o como sea. Significa mucho para mí que me dediquen una parte de su tiempo para escucharme. Este es un proyecto que abandoné por un par de años y que retomé con mucho cariño. Espero tenerlos aquí conmigo nuevamente a partir del 9 de agosto en una nueva temporada, con renovados bríos y con temas muy interesantes y variados. Por último, agradezco que me hayan escuchado nuevamente o si son nuevos que lo hayan hecho por primera vez. No olviden recomendar este canal a sus familiares, amigos, conocidos, etc. Tenemos una cita hasta el 9 de agosto con más relatos. Y les recuerdo por tercera vez, suscríbanse a YouTube. Activen la campanita para que les notifique cada vez que subo un video. Yo soy tu amigo Felo SG. Esto fue Sucesos Paranormales. Nos estamos escuchando. Muchísimas, muchísimas, muchísimas e infinitas gracias.